escrutinio del lector, y tiene que ser claro y tiene que poner las bases de su razonamiento y de la información que maneja, porque desde luego hay muchas manipulaciones en todo esto. Sí. Eso lo conocemos muy bien por razones religiosas, políticas, nacionales, de todo tipo. Entonces, bueno, evidentemente los seres humanos están sesgados en la conveniencia o no de dar determinadas versiones. El historiador tiene un reto de disciplina, un reto de ética, un reto de también intelectual. Yo diría que es sumamente importante la distinción en el oficio del componente profesional, técnico, el historiador como técnico que se basa en los documentos y en el experticio, en la capacidad de conocimiento de una época. Finalmente hay que especializarse, el especialismo. Pero al mismo tiempo todo esto, a mi modo de ver, carece de la trascendencia de vida si no hay el componente intelectual, el juicio, el razonamiento, el sentido para una generación de que un problema se sepa o no. Y con el caso que nos ocupa del acontecimiento de Caracoles y del 12 de enero de 1972, donde hay una bibliografía importante de dominicanos y también de extranjeros, pero es tan complejo todo y falta tanta información que cuál sería el reto, por ejemplo, de un historiador o un director de un archivo como tú. ¿Qué hacer? O sea, yo me he planteado, entre otras cosas, y lo he hecho desde los espacios en que he trabajado en el proyecto de la enciclopedia, de la necesidad de empezar a desclasificar documentos, por lo menos aquí en el país, porque yo no conozco ningún país socialista que haya desclasificado documentos. Porque al fin y al cabo, Roberto, con respecto a este caso, que yo creo que es bien complejo por todo lo que involucra, al final yo siento que mientras más, y lo dije el día 10 de enero, mientras más conozco, más interrogantes me surgen y más pienso que la llave y la cerradura está en La Habana. Es Y en la posible. Cancillería Dominicana y en los archivos de los organismos de inteligencia dominicana. Es posible. Yo lo que puedo decir es que en el Archivo General de la Nación no hay restricciones hasta ahora. Nosotros recibimos, por indicación del presidente Fernández, un gran fondo, que es el Fondo Presidencia. Sí. Ese es un fondo de 40.000 cajas, 39.700 algo. Es una monstruosidad, es un mar de papeles. Eso es algo inacabable para decenas de investigadores toda su vida. Bueno, el presidente Fernández y yo convinimos, por solicitud mía, yo le dije, yo necesito aclarar, ya que esto tiene materiales de historia reciente, cuál debe ser la política, esto tiene sus delicadezas. Él me dice, usted juzgue, me dijo el presidente Fernández, qué material se debe dar acceso y cuál no. Hasta ahora no ha habido necesidad de restringir acceso a ni un solo documento y no ha habido el primer escándalo. Desde luego, tenemos una ley de archivo, nos vinculamos también por el aspecto legal. A los 35 años no hay documento que pueda ser negado a un usuario. Es decir, Si un no ciudadano, desaparece. si no desaparece, Sí, por claro, sí. supuesto, si alguien lo quiere destruir, ya eso es otra cosa. Pero si se sabe que el documento está en una oficina del Estado, es documento público, del sector Sí. público, el documento privado, cada quien hace lo que quiera. Ahí la legislación archivística no se mete. Lo que quiero decir, en este país hay acceso a esa documentación, puesto que son cosas que sucedieron hace más de 35 años ya. Entonces, bueno, los investigadores vamos a ir aquí. Ahora, en estos temas de historia contemporánea y particularmente a partir de la convocatoria que hizo Sagrada de este evento con motivo del 12 de enero, yo recibí sugerencias, particularmente una de nuestro compañero de militancia en aquella época, más Puig, de que se hiciera un evento, y yo lo retomo, le tomo la palabra a Max, es decir, un evento, pueden ser varios eventos, bueno, ya Sagrado organizó uno, pero se pueden hacer varias actividades tendentes a concitar esta información dispersa. Además de esto, yo creo que hay que hacer una labor de recuperación de materiales dispersos documentales. A mí me parece que
este tema del coronel Camaño, de los comandos de la resistencia, Amaury Germán, requieren, en primer lugar, ahora, en el nivel en que yo creo, Sagrada, que se encuentra el estado de conocimientos, que como yo lo veo como historiador, Sí. es la publicación de la documentación existente en el país disponible del coronel Camaño. Sus diarios, sus correspondencias, si es que existe una correspondencia. Yo no lo sé, yo no he visto nada, salvo lo que publicó una vez Ana Mitila Lora en el Listín Diario. Sí. Yo no he visto más nada, pero bueno, yo creo que aquí hay un punto de partida. Le decía ahorita a Sagrada, las posiciones políticas de Amaury Germán Aristi, en ese contexto que era la pieza clave de ese proyecto en el territorio dominicano, están bien claras, por lo menos en sus aspectos medulares, en la carta. No sabemos una serie de circunstancias todavía del coronel Camaño, más allá de planteamientos que se hayan hecho, pero no los tenemos provenientes de documentos producidos por el coronel Camaño. Entonces yo diría que ese es un requisito. Lo otro, de si puede haber acceso de los archivos cubanos, particularmente los cubanos, pero es posible que haya en otros países, bueno, Estados Unidos, a través de agentes de inteligencia, quién sabe. Pero bueno, en primer lugar, Cuba, puesto que Camaño está en Cuba, está relacionado. La Revolución Cubana está dando un apoyo fundamental a ese proyecto. Yo diría que no es imposible que se abra, y hay precedentes, Sagrada. Cuando se planteó por investigadores de Estados Unidos establecer qué pasó con la crisis de los cohetes, en 1962 Fidel Castro dio la orden de que la documentación cubana se abriera. Y Piero Gleigese es un importante investigador que ha escrito un libro sobre nuestro país también, tuvo acceso pleno. Él lo dice, él es un amigo de la Revolución Cubana, pero yo no creo que él esté diciendo una cosa por otra. Claro. O sea que yo diría que Cuba deberá entender la legitimidad a esta altura de que se conozcan las circunstancias del coronel Camaño y abrir sus archivos, puesto que de seguro hay una serie de informes de responsables políticos cubanos en relación al apoyo solidario que se le estaba dando al proyecto insurreccional dominicano. Un tema trae el otro y trae reflexión sobre todo eso que tú dices de los archivos que llegaron al archivo, pero cuando tú mencionas la carta, yo siempre he sentido que es una carta solitaria, es una carta como botella al mar, porque es verdad, no se tiene el contexto del otro lado, de a quien iba, del destinatario de la carta, realmente no se tiene eso. Regresamos de inmediato.